Urbam es urbano y ambiental, entonces siempre tratamos de que suene mejor Urbam para hacerle énfasis a lo ambiental. Y lo que nosotros hacemos en Urbam es mirar la ciudad y el territorio desde una mirada interdisciplinar en la que cabe todo, tanto lo urbano como lo ambiental. Entonces caben muchas disciplinas en esa mirada de la ciudad. Y cuando nos enmarcamos, digamos, en esa, aquí lo hemos llamado pues procesos urbanos y ambientales, cuando nos enmarcamos allí, ¿cuáles son esas áreas de investigación o cuáles son esos trabajos de profundización que se realizan? A ver, nosotros, el centro partió de la experiencia que ha tenido Medellín en los últimos 10 años, de transformación, primero en los barrios, pero esa transformación fue una transformación que tuvo un porqué desde el punto de vista urbano y ambiental, porque parte de mirar una zona como la nororiental para entender que las quebradas, que son el sistema natural de quebradas que tiene la ciudad, que es maravilloso, se había convertido por un desarrollo informal en unas barreras entre los barrios. Entonces había unos problemas de violencia, pasaban muchísimas cosas en ese momento en los barrios y se apuesta por empezar a hacer una transformación desde el espacio público, con la comunidad, con unas intervenciones emblemáticas que llamaban la atención y las quebradas, empezar a romper esas barreras construyendo puentes y trabajando sobre todo con la comunidad y empoderando a la comunidad como unos mediadores. Entonces esos procesos son unos procesos de co-creación con la comunidad. Porque finalmente a veces cuando hablamos de arquitectura o nos nombran la arquitectura o incluso en ocasiones cuando hablamos de urbanismo, pareciera que funcionara de una manera estática, pero creo que finalmente de lo que estamos hablando es de una serie de relaciones o de conexiones que se establecen entre temas muy distintos que competen a la manera de vivir en un espacio específico, ¿cierto? En ese sentido, ¿qué nos motiva a nosotros o qué las motiva a ustedes para profundizar o para investigar en esas relaciones? A ver, a mí me parece que hay algo muy importante y que es un antecedente muy importante para este programa, que fue la experiencia que tuvimos el año pasado con Catherine y con María José, que fue la investigación que hicimos en la Comuna 13, que fue una investigación que al principio tenía una alta complejidad de propuesta, o sea, era casi una propuesta de tesis doctoral. Era muy ambiciosa y además con unas líneas temáticas muy amplias. Y el trabajo que hicimos, acá está Catherine, que lo puede decir, fue muy interesante porque fue como empezar a entender el territorio donde estábamos de investigación y empezar a descubrir cómo podía transformarse esa primera pregunta de investigación y reformular la propuesta, que me parece que llegó a un resultado que fue maravilloso y fue como entender ese territorio, no solamente físicamente, sino a nivel de la comunidad y entender la relación de ese territorio con lo que había pasado con los temas de urbanismo social, cuáles eran las barreras que se habían roto, los lazos que se habían reafirmado en el barrio, el tema de las escaleras eléctricas, lo que significaba para el barrio, la visibilización del barrio o de la Comuna 13, más positivamente que negativamente con relación a Medellín. Entonces me parece que ahí es como parte de las motivaciones que nosotros tenemos en ese sentido. Y ahí también un poco ese tipo de procesos los vemos nosotros o nos gusta visibilizarlos y entenderlos también en la Comuna 2 con la Casa Amarilla y de la Corporación Nuestra Gente. Seguimos yendo a la Comuna Nororiental, vamos casi que cada 15 días, porque lo que sigue pasando allá es muy interesante. No fue solamente una transformación física, sino que el impacto que tienen estas transformaciones tú lo lees en el tiempo, con el empoderamiento de las comunidades, con lo que va pasando, cómo se van apropiando, cómo se van transformando los territorios para ellos mismos. Pues yo creo que estamos hablando de un tema que finalmente nos implica de una manera tan directa, porque todos vivimos en esta ciudad y
todos de alguna manera podemos hacer un ejercicio de memoria y ver que las cosas sí están cambiando, pero reiteremos entonces cuál es la importancia de hacer investigación académica o qué le aporta la investigación académica a eso que ya está establecido como la presencia de sujetos y de las relaciones que se establecen entre los sujetos y el espacio. Yo creo que eso es un aprendizaje es un aprendizaje interdisciplinar, porque es un aprendizaje que tiene muchas miradas. Entonces una es la mirada del arquitecto que está pensando en el edificio va a ser así, el edificio va a ser… El urbanista está pensando en el edificio y el resto de la ciudad, no solamente una pieza, sino urbanamente el Parque del Río, cómo nos lo vamos a imaginar o cómo quisiéramos que fuera. Y en ese Parque del Río puede haber un teatro, un parque, una plazoleta, un café, una guardería. Entonces ya esas piezas específicas las piensa un arquitecto. El conjunto, pues, o el plano completo lo piensa un urbanista, pero ahí se empiezan a mover muchas otras cosas. Entonces es quiénes van a ir, por qué van a ir, cómo vamos a generar actividades para que, pues cómo generamos actividades para que la gente vaya y visite ese lugar. Entonces ahí se empiezan a mezclar otras cosas que forman parte de un proceso urbano para que un lugar se vuelva representativo en la ciudad. Yo pienso que también es importante, o sea, entrar con la parte ya metodológica de la parte del urbanismo y que uno tenga acceso a eso en el sentido de que todos somos partícipes del urbanismo y hacemos parte de la ciudad, de los cambios que hay en la ciudad, simplemente que ya en la parte de investigación ya somos conscientes de esos cambios. Entonces podemos hacer parte de esos cambios que se van a dar en la ciudad de una forma consciente para hacerlos positivos. Bueno, yo creo que tenemos un panorama de lo que significan estas investigaciones en los procesos urbanos y ambientales. Retomo entonces algo que había mencionado Jimena el año pasado. Habíamos vinculado incluso este proyecto al tema del derecho a la ciudad. Habíamos empezado por ese lado y nos estábamos en este momento ya concentrando en cuáles son los aspectos específicamente urbanos de la Comuna 13, que fue el marco en el que se desarrolló el proyecto el año pasado. Sí, a mí me parece que eso fue muy interesante y creo que esa segunda parte que la vamos a hacer, ¿o no, Catherine? fue muy interesante porque precisamente para que la ciudad, para que lo urbano pueda funcionar, el derecho es muy importante, porque inclusive la universidad abrió el año pasado una maestría, una especialización en derecho urbano, porque es muy importante saber cuáles son las reglas o las normas desde lo urbano que se pueden implementar en un territorio. El plan de ordenamiento territorial que lo aprobaron el año pasado, el plan de ordenamiento para poderlo llevar a cabo tiene una cantidad de normativa legal urbana. Entonces eso a mí me pareció muy valioso y muy enriquecedor para el proyecto. Bueno, muchísimas gracias entonces por continuar con nosotros en Proyectos de Ciencia y queda abierta por supuesto la invitación a que hagamos parte de este proyecto. Bum, 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 bum.